Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de estudio e investigación Globalito. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante que es juegos y movimientos en psicomotricidad. Pero primero tendremos en nuestro espacio de retos. Para esto tendremos a nuestra compañera Rosario Cama. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por pasarme a este espacio de Globalito. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de retos Globalito. Aún continuamos con los retos temáticos. Esta semana nos tocó los personajes villanos de nuestra fábula de Disney. Bueno, se titula Psicovillanos. Así que nuestro ganador es un estudiante de la carrera de ingeniería de la Universidad Salesiana. Él es Erlan Quispe. Veamos su video. Veamos su video. Tal vez ha habido fallas técnicas, así que, bueno, ya conocemos a nuestro ganador. Espero que sigamos concursando, sigamos teniendo esos votos de nuestros grandes videos que hemos ido teniendo en Global. Perdón, chicos, creo que es la señal. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Felicidades, Elan, estaba muy bonito tu video y a seguir concursando. Yo me despido con un gran abrazo globalito. Les dejo otra vez con Mariela. Muchas gracias, Rosario. Muchas felicidades a nuestro ganador. Ahora, en esta ocasión, como entrevistadora, tendremos a nuestra querida compañera Ana Abigail Quispe Ventura, que es estudiante de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia. Hola Mariela, muchas gracias por el espacio, un gusto realmente. Hola, Ada, mucho gusto. Bueno, hasta conmigo será hasta otra ocasión. Bueno, cuídate mucho, chao. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos siguen la transmisión. Sean bienvenidos a este espacio de estudio de investigación. Yo soy Globalito. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial que es el juego y el movimiento en la psicomotricidad. Bueno, sabemos que este espacio promueve para profundizar el conocimiento de la psicomotricidad, pero también para poder aprender de las experiencias, ¿no?, de nuestros invitados. Y es así que el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es el licenciado Moisés Choquevila, quien es licenciado en música, cuenta con estudios a nivel licenciatura en psicomotricidad, también cuenta con un diplomado en educación superior y actualmente es parte de la asociación Centro Virgen Niña, que está ubicado en la ciudad del Alto. Bienvenido, licenciado Moisés. Realmente un gusto tenerle en este espacio. Estamos a la expectativa, ¿no?, de poder aprender más de sus conocimientos, de su experiencia, y realmente muchas gracias por su disposición y su tiempo. Ya. Muy buenas tardes, televidentes. Gracias también por la invitación a este espacio que es Globalito, de un excelente grupo que van realizando una investigación. También agradecer por la invitación a Rosario Cama, también a usted por la entrevista, también Ada. Sé que ustedes vinieron acá a Centro Virgen Niña a poder realizar sus prácticas y es bastante enriquecedor también de poder ganar conocimientos, también lo que es la formación tanto para el psicomotricista, ¿no?, y poder explicar estas estrategias y técnicas que se han ido investigando de poco a poco también. Y también estoy muy agradecido también a la Universidad Salesiana,
en primer lugar, porque me ha abierto las puertas, también poder estudiar lo que es la psicomotricidad, ¿no? Y también a la Asociación Centro Virgen Niña, que también me ha recibido, y de igual forma, es una investigación bastante bonita que les va a servir de mucho y que también la podemos aplicar en nuestra formación como psicomotricistas que somos dentro de Bolivia también, y tanto en La Paz, en los diferentes departamentos, ¿no? Y poder explicar mis experiencias y mis expectativas, y también agradecer en primer lugar, ¿no?, a mis grandes docentes que me han ayudado, a la licenciada Elizabeth Ezera, y también al licenciado Joel, a la licenciada Eliana Maldonado, excelentes profesionales, que se han formado en Salesiana, que han ido investigando también. Entonces, yo admiro a esas personas, y también tanto a nivel, tanto nacional, tanto internacional, ¿no? Y también a Cat Integra, que es de Perú, a Cecilia Pinedo, a Luis Peralta, que he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Entonces, son muchas investigaciones y que la voy realizando también, que es bastante innovador desde un enfoque que es la música también, y tratar de combinar la música, la musicoterapia y también lo que es la psicomotricidad, tratar de combinar y de unir. Y se va a tratar el tema de eso, y también lo que son los juegos de movimiento en psicomotricidad. Eso sería desde mi punto. Bueno, licenciado, muchas gracias. Bueno, es cierto, cuando yo hice mis prácticas en el Centro Virgen Niña, usted fue mi supervisor, y bueno, fui parte, ¿no?, de la experiencia y del trabajo que usted realiza, y realmente muchas felicidades. Fue un tiempo muy bonito y muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, tal vez nos gustaría que nos comparta un poco de lo que es el Centro Virgen Niña, ¿no?, y de las metodologías de enseñanza que ustedes le proponen, ¿no? Sí. Tal vez podríamos empezar con eso. Listo, ya. Centro Virgen Niña se encuentra ubicado en la ciudad del Alto, ya, final Los Andes. Esta asociación fue fundada en 1993 por la hermana Gracia Micaela, que actualmente es italiana, ya, que por enfermedades y por el clima, ¿no?, que también le ha afectado, se fue también a Tarija, a que pueda tratar de habituarse, ¿no? Pero la hermana Gracia Micaela es monja, por lo tanto es italiana, y ha brindado, por lo tanto ha abierto las puertas a personas con discapacidad, porque antes las personas que eran de especiales lo denominaban, ¿no? Entonces no lo tomaba muy en cuenta, tanto el Ministerio de Educación no lo tomaban en cuenta. Y entonces la hermana Micaela hace este énfasis donde puede enfocarse más en los niños, y para poder realizar una intervención. Empezó con un máximo de 10 niños, ya que fue a visitar casa por casa, y entonces los fue recogiendo, entonces los ha acogido en el Centro Virgen Niña en ese año. Entonces, y bajo el transcurso del tiempo, ha ido consiguiendo profesionales, lo que son fisioterapeutas, psicólogos, ha ido consiguiendo, o sea, todo lo que es la documentación, la personalidad jurídica, etcétera. O sea, todo ha sido un proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene el Centro Virgen Niña lo que es el programa Manitos, también el programa lo que es los niños con educación, lo que es la parte de abuelitos. Entonces, la institución es bastante amplia. Asimismo, también he tenido la oportunidad en el 2018, donde se ha fundado la unidad educativa Virgen Niña Inclusiva, ¿ya? Donde los niños que tienen habilidades y potencialidades se ha ido recibiendo la parte inclusiva, porque antes no lo tomaban muy en cuenta, o no estaba dentro de lo que es la unidad en otras instituciones, en otros colegios, tanto privados y fiscales. En el dato solo hay pocos que son inclusivas, donde puedan incluir a los niños, ¿no?, que tienen potencialidades, habilidades. En este caso, se ha visto en el 2018 que se han incluido niños tanto a pre-kinder y kinder, pero en este caso ya no lo denominamos también
lo que es pre-kinder, se ha ido actualizando, ya lo que ya los llamamos a pre-kinder y kinder ya se los enfatiza lo que es familia comunitaria en educación inicial. Pre-kinder ya lo decimos primer año de escolaridad y kinder ya es segundo año de escolaridad. Entonces, ahí es el tope de poder realizar. Y hay profesoras y profesionales que se han ido formando también en esta parte. He tenido la oportunidad de poder trabajar con la profesora Susana Cabrera, que es actual directora también de la institución, de la unidad educativa. Asimismo, también ha sido un poco complicado en esta parte de poder brindar lo que es la educación psicomotriz y también lo que es la parte pedagógica, tratarles de unir, porque lo tomaban desde otro aspecto, desde otra mirada, ¿no? Entonces, para ellos ha sido un poco para que puedan comprender qué es la psicomotricidad, ¿no? Porque ellos tomaban la parte de la parte de educación de forma cuerpo y mente aparte, pero para nosotros como psicomotricistas era pues de forma integral. Entonces yo trataba de pelear con ellos, ¿no? Entonces trataba de que la psicomotricidad acepta de manera integral al ser humano, pero también ellos tomaban las materias de forma integral, solo las materias, pero al niño no lo tomaban de forma integral. Eso era lo relevante que se trataba en esta parte. ¿Ya? Eso se ha tratado en lo que es en la unidad educativa inclusiva, también lo que es Centro Virgen Niña, ¿ya? Ahora, asimismo, también he tenido la oportunidad de trabajar con niños con educación especial, ¿ya? Eso ha sido en el 2018, donde se ha creado una banda también con los niños de educación especial, ¿ya? Han entrado lo que son los niños con autismo, con síndrome de Down, lo que es déficit intelectual, o sea, se ha ido tomando varias características y entonces ha sido un poco complicado acceder porque veían niños que eran, digamos, bien sensibles, se tapaban los oídos o no toleraban el ruido, entonces esa era mi parte. Entonces, ahí eran fuertes. Entonces, se ha trabajado de manera con un juego que ha surgido en el Centro Virgen Niña a través de un juego y que ha sido bastante didáctico también para ellos. Y por lo tanto, los voy a presentar ese material más adelante, los que son los cuentos motores, y también se ha ido incluyendo a los niños, y también no he dejado de lado también los niños de regular, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando, ¿ya? Esos aspectos en el Centro Virgen Niña, ¿ya? Y eso sería con tema de Virgen Niña dentro de esta actualidad. ¿Algo más? Eso sería. Interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? El progreso que ha tenido el Centro Virgen Niña, donde acoge a niños con discapacidades diferentes, ¿no? En la cual también profesionales de psicomotricidad está incluido y es muy hermoso, ¿no? Que tenga esa mirada particular de tratar como usted dice, del niño. Entonces, realmente usted también ha aportado mucho, ¿no? En lo que es la psicomotricidad y la pedagogía. Lo que es la diferencia, ¿no? Entre la educación musical y la musicoterapia, sabiendo que usted es un especialista en el área. Exactamente, ya. Es bastante, como les decía, les voy explicando de a poco. Y otra cosa que me olvidaba también, Centro Virgen Niña tiene un equipo multidisciplinario, ya que está con la parte pedagógica, ya que tiene un apoyo pedagógico. Asimismo, también cuenta con 3 fisioterapeutas, ya, y asimismo también la parte psicología, y también está la parte fonoaudiología, también está la parte terapéutica, de parte psicomotricidad, es la licenciada Rosario, ¿ya? Y todo eso engloba lo que encabeza la licenciada María Eugenia Mendizábal, ¿ya? Ella es la directora general del Centro Virgen Niña. Asimismo, también está la directora la licenciada Manuela Quienta, que es la directora de Educación Especial. Asimismo, también está de la unidad educativa Virgen Niña, la licenciada Susana Cabrera,
por lo tanto también está el coordinador, el licenciado Denis, que es del programa Manitos, y entonces el Centro Virgen Niña está bastante equipado y por lo tanto vienen evaluaciones de diferentes instituciones y de diferentes edades. Se va haciendo estas evaluaciones, pasa por todo el equipo multidisciplinario, tanto la parte pedagógica, o sea, se hace una entrega de un informe de manera integral, entonces lo realizan todo el equipo, entonces por lo tanto como lo tomamos de esa parte integral, ¿no? Entonces eso sería la parte de la del Centro Virgen Niña. Ahora por lo tanto pasando al otro tema, lo que es lo más fuerte, lo que es el juego y movimiento en psicomotricidad, ¿no? Antes tenemos que comprender, dividir, ¿no? El tema para no confundirlos, que es la música, la musicoterapia, lo que es o sea, el beneficios de la música en la psicomotricidad, los cuentos motores, eso las quiero ir aclarando de a poco, ¿no? Antes, para eso, vamos a hablar qué es la música, ¿ya? Pero dentro de esto también vamos a hablar el desarrollo, ¿no? El desarrollo del plan de desarrollo curricular en nuestro contexto, ya lo que hablamos en Centro Virgen Niña y en todas las instituciones se va hablando, lo que es el PDC, ya lo que es el plan de desarrollo curricular. En este caso, en educación especial, lo llaman PAP, ¿no? Entonces, es un plan anual bimestralizado, ¿ya? Eso se toma en la parte de educación especial, pero en la parte de educación con niños regulares le decimos PAC, ¿ya? Y es un plan anual trimestralizado. Este año se ha ido aprobando lo que es el PAD con la parte de la escuela, tanto ya sea de fiscal o privado o de convenio, ¿ya? Por lo tanto, en ese punto quiero enfatizar, ¿no? Es importante, ¿no? Coordinar con las maestras qué tema van a abarcar, ¿no? Qué temas van a hacer en su desarrollo, ¿no? Entonces, es por lo tanto conversar con las maestras, que te den un plan o que ellos mismos te brinden el plan para que el psicomotricista o el profesional la pueda realizar de manera didáctica, ¿ya? Pero también hay que ver la parte de los niños con inclusión, ¿ya? Porque hay niños, en el Centro Virgen Niña se ha visto bastante los niños con TEA, ¿ya? Que han sido incluidos. También ha habido niños con PCI que se han incluido también. Y entonces hay que ir manejando lo que son las adaptaciones curriculares y es importante ver estas adaptaciones, ¿ya? No dejar de lado, meterlo, integrarlo al niño, ¿no ve? No, es incluirlo al niño, no dejar de lado del grupo. Por lo tanto, yo veía en ese entonces las maestras no lo integraban, no buscaban formas y estrategias. Y entonces, por lo tanto, para el psicomotricista en ese momento tenía que buscar formas, adecuar, ¿no? Entonces, tratar de manejar las adaptaciones curriculares. Entonces, esas características hay que ir viendo donde el psicomotricista tiene que prestar su cuerpo, donde el psicomotricista tiene que hacer ese apoyo, la disponibilidad, la predisponibilidad, todo lo que son las actitudes del psicomotricista, ¿no? En este caso, la capacidad de escucha, todo lo que engloba lo que son las actitudes del psicomotricista, ¿no? Y entonces, como lo decía, la educación inicial en familia comunitaria está con primer año y segundo año de escolares. Por lo tanto, Virgen Niña se caracteriza en el alto y para todas las instituciones lo que es la independencia, ¿ya? Lo que más allá de que a los niños le tengamos sentado, escribiendo, que esté viendo lo que es la motricidad fina, no. Al niño tenerlo sentado no da un buen resultado o algo objetivo porque los niños se cansan, ¿no? Entonces, y es más, ya empiezan a aburrirse, ya empiezan a ver a la maestra, entonces, por lo tanto, ahí es donde se veía. Entonces, lo hemos hecho de manera didáctica, de cambiar estas estrategias, de ver de otra perspectiva, donde el niño pueda ser bastante didáctico, ¿ya? De esa forma se ha ido viendo de que el niño pueda vestirse, de que pueda desvestirse, de que también los que son las actividades de la vida diaria, ¿no ve? Entonces, lo que son las praxias, es importante cuando vaya, digamos, de
pre-kinder a kinder, de kinder ya en el siguiente año y donde ya va a estar en primero, ¿no? Entonces, cuando ya esté en primero ya le van a enseñar otras cosas, ¿no ve? Y entonces en casa y hacíamos ese énfasis de que el papá y la mamá le tienen que ayudar a los niños a que puedan ser independiente y conversar con el papá también. Y entonces le decíamos que se vista solo en casa o que se pueda amarrar las agujetas solo, o tanto la niña, o que también puedan tener esa dificultad de abotonarse desde el cierre. Entonces, se ha ido trabajando todos esos aspectos en Centro Virgen Niña de manera didáctica, de que se pueda lavar la cara, la mano, o sea, todo lo que es la parte personal, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando de esa forma. Ahora pasamos con el siguiente punto, lo que es, ¿qué es la música, no? Como en este caso, hay tres fuentes, ¿ya? Tres importantes que es la música, ¿ya? Uno, la música la enseña el profesor, ¿ya? Uno, el profesor va al frente, está con la pizarra, entonces les enseña una línea, la do, re, mi, ¿no ven? Entonces, es una combinación, ¿ya? De sonido, de ritmo, de melodía, de armonía. Son sonidos agradables, ¿ya? Tanto pueden ser desagradables, ¿ya? Entonces, estas características ya se ven desde un aspecto donde la música influye. Ejemplo, el niño, cuando está en el vientre materno, lo primero que escucha es el latido de la mamá, ¿verdad? El ritmo cardíaco del corazón, los sonidos externos, ¿no ven? Entonces, eso es lo que primero el niño va adquiriendo, lo que le ayuda a estructurar al niño, ¿no? Esa es la parte de la música, ¿ya? El músico, lo decía, no puede ser un músico si no tiene, le decían pie izquierdo, si no tiene ritmo, ¿no ven? La música puede ser innata o puede ser también adquirida, entonces, o pueden ser tanto como genéticas, ¿no? Los músicos, ¿no? Entonces, se le veía desde ese aspecto, pero si hay como lo llevamos, lo que es la parte de estimulación, ¿no? Lo que lo ven, la parte auditiva, ¿no? Donde puedan hacerle escuchar música en la pancita, o sea, el niño va adquiriendo ese tipo de músicas, porque hacemos escuchar sonidos externos, una información ya sea del exterior, ¿no? Pero tienen que ser sonidos o músicas que sean del contexto, o también pueden ser músicas de ambientación, ¿ya? Ahora pasamos lo que es la musicoterapia. No solamente musicoterapia es hacerle escuchar música, o que el músico lo pueda interpretar con su guitarra o su trompeta. No, va más allá de ser musicoterapeuta, ¿ya? Que más adelante los veré, lo vamos a ir viendo, ¿ya? En educación musical la relación se establece entre lo que es el profesor y el alumno. El profesor explica qué es la música, ¿no? La parte teórica, ¿no ve? Y es una relación del profesor y el alumno que está al frente, ¿ya? Pero posterior a eso, el profesor se convierte en un suministrador de los contenidos, ya sean de motivos o de expresivas de aprendizaje en la escuela. ¿Ya? Ese es un profesor que explica, ya teóricamente lo va a explicar, y tanto prácticamente. Ahora, dentro de la musicoterapia es la relación que se establece entre un musicoterapeuta y los participantes, ya sea un niño o ya sea un grupo de niños, creando una alianza terapéutica que la pueda ayudar al niño, ya sea con ritmo, ya sea con sonidos de ambiente, ya sea con sonidos de nuestro contexto, ¿ya? Va enfatizando esas características, ¿ya? Ahora, ¿cómo beneficia todo esto a la parte de psicomotricidad, ¿ya? El cuerpo, sabemos que está en constante movimiento. El cuerpo nunca va a dejar de comunicar. El cuerpo es un lenguaje corporal que se expresa al exterior, ¿no ve? Por más que estemos quietos, yo me quedaré quieto, pero siempre va a estar en constante movimiento. ¿Por qué va a estar en constante movimiento? Porque
la Tierra gira, va girando alrededor y va a retornar a su propio eje, ¿ya? Además, nuestras informaciones de nuestros órganos internos, lo que es el ritmo del corazón, lo que son nuestros órganos internos, la circulación sanguínea. Entonces, por lo tanto, el cuerpo siempre va a estar en constante comunicación y en constante movimiento, ¿ya? Por lo tanto, esa es la parte, lo que es beneficio de la música, y el cuerpo es la expresividad, donde se puede expresar al exterior, donde el niño pueda salir al exterior, a que se pueda no quedarse quieto, porque hay niños que se inhiben ahí y no dicen no puedo, o es que no lo sé, no sé ese ritmo, no. El niño hay que aceptarlo como es y no como nos gustaría que fuese, ¿ya? El niño, de poderle, hay que invitarlo a que pueda ser partícipe de esta actividad, ya no dejarlo de un lado, porque cada niño es diferente, ya cada niño tiene diferentes características, diferentes habilidades, diferentes potencialidades, ya cada niño se expresa de diferente forma, ya no un niño va a ser lo mismo que el otro, o sea, no, cada niño es diferente, no como lo veíamos en la parte de la escuela, de etiquetarlo al niño, ¿no? Y decirle, tú no puedes, tú no sabes, no, ahí hacemos un daño emocional al niño. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto ya va a afectar la parte cognitiva, la parte motriz, entonces, por tanto, ya no va a poder responder en esa parte si la maestra lo va etiquetando cada vez, ¿no? O también lo van explotando con el grafismo, no, ahí no se puede lograr. Entonces, se va trabajando de a poco, como lo decíamos y lo decía el licenciado Joel, de que el psicomotricista no ve el síntoma, no ve el síntoma que va más allá del síntoma, más allá de lo observable. Entonces, por lo tanto, conociendo su historia vincular y particular del niño, ya el origen, la raíz, la desestructuración del niño, ¿no? En este caso, a partir de ahí le vamos a ir construyendo, estructurando al niño, ¿ya? Y pasamos al siguiente, por favor. Esa, que es la musicoterapia y qué, y por qué no juntar ambas áreas, ¿ya? Como lo decían, ¿por qué no podemos juntar las ambas áreas, la música, la musicoterapia? No, uno porque en este caso me tocó esta oportunidad de poder chocar con educación especial, ¿ya? Porque para ellos ha sido bastante enriquecedor, porque los niños de educación especial era donde no recibían esa información exteroceptiva, ya por medio del oído, y entonces primeramente tenía que trabajar lo que es el ritmo. Sí recibía sonidos, pero ahí es donde los niños, digamos, con autismo, había esa desestructuración, son bastante sensibles a nivel auditivo, ¿no? O también a nivel visual, de que les irritaba también, entonces los niños empezaban a tapar, y se veía en un curso, entonces trabajamos de poco, sonidos leves, sonidos agradables, ¿ya? Hemos empezado de lo específico para terminar a lo grande. También lo que es el ritmo, también la parte bastante importante, el movimiento, sin dejar de lado, pero en la parte de los oídos, ahí donde, como les decía, les desestructuraban, y entonces trabajaba bastante sonidos suavitos, luego hemos ido aumentando de a poco, los hacía con los huevitos, llenaba arroz, o llenaba trigo, o llenaba harina, o sea, va que el niño pueda ir sintiendo ese tipo de sonidos a nivel auditivo, ¿ya? Entonces he ido bastante enfatizando esa parte, ¿ya? Y después de eso, los niños ya han ido captando otros sonidos, ellos mismos han ido descubriendo los sonidos, y ellos mismos han ido armando la música, ¿ya? Ellos mismos han ido construyendo una música, y ellos mismos también han ido armando lo que es una canción. Entonces, en base a eso, se ha ido haciendo una pequeña, la banda que se ha ido realizando en el 2018, nos hemos presentado por primera vez
ha sido en 6 de agosto, ¿no? Entonces, hemos ido de a poco, entonces, construyéndole a todos los niños, entonces, y así, la banda fue creciendo, 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 y entonces se ha ido aumentando más, y los niños con autismo ya no veo eso que puedan incitarse, ya aceptan ese sonido y ellos mismos ya van asimilando otros instrumentos, ya van adquiriendo en este caso. La música también es un arte para ellos y también se ha ido trabajando la música donde puedan incluirse a otras bandas, ¿no? Que puedan ser, digamos, tamboreros o platilleros o puedan ser trompetistas, ¿no? Entonces, ha sido un poco complicado también para ellos de que tienen que leer la partitura. Entonces, hemos ido trabajando de poco a poco con ritmos, o sea, las palmas te ayuda de mucho, saltando, ¿ya? Se ha ido trabajando de esa manera. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. En la música, instrumentos, en la educación especial, ¿no? Entonces, yo veía que los niños tenían preferencias por diferentes instrumentos como los tambores, las matracas, ¿no? Y usted puso música y cada niño, por iniciativa propia, empezaba a moverse, ¿no? Y empezaba a disfrutar ese movimiento. Entonces, me parece que esto es muy importante que también favorece a su capacidad de autonomía, que es lo que promueven en el centro, ¿no? Entonces, es muy favorable, ¿no? Esto de la música, y es muy interesante, ¿no? Todo lo que explican en relación a la psicología. Realmente tiene muchos beneficios, ¿no? Y sí, está como muy claro todo. Y bueno, también podría contarnos, ¿no? Lo que nos mencionaba, ¿a qué se refieren los cuentos motores? Perdón, no te escuché la pregunta. Usted nos mencionaba algo acerca de los cuentos motores anteriormente, tal vez nos podría explicarlo, a qué se refiere. Antes de eso vamos a empezar con un audio que la voy a transmitir, que me permitió también la explicación del licenciado Luis Peralta, que es de Perú, ¿ya? También trabaja con Cecilia Pinedo, con CAT Integra, y entonces he tenido la oportunidad de poder trabajar con él, y asimismo también lo han escuchado en la Universidad Salesiana, han venido también estudiantes, estaba Jimena Capajeño en ese entonces, estaban muchos estudiantes que por primera vez en el 2017 se han iniciado, que actualmente se encuentra Luis Peralta en Perú, ¿ya? Entonces también vino una oportunidad a la Salesiana poder realizar este material, ¿no? Entonces, con el permiso de él, vamos a ir empezando, pero esta vez ya es con nuestra adaptación, nuestro contexto, lo que son recogidos del contexto, pero es una herramienta que es bastante importante, lo que son los cuentos motores. Y empezamos lo que es, digamos, con un pequeño ejemplo. Yo la voy a reproducir desde acá. Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Jamelín, sucedió algo extraordinario. Una mañana, habitantes se despertaron y encontraron las calles de la ciudad invadidas por miles de ratones. Muy vivos, muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy vivos y con una pluma en su sombrero. Era un flautista. Señor, la música de mi flauta atraerá a los ratoncitos. Ellos me seguirán y yo los conduciré hasta el río, dijo el joven al preocupado alcalde.
Si haces lo que dices, muchacho, te daré 100 monedas. Le contestó ilusionado el alcalde, y el muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa, se puso en mitad de la plaza y empezó a tocar su flauta. De repente, los ratoncitos salieron de sus escondrijos y comenzaron a seguir al flautista. Eso sería un poquito, ¿no?, de nuestro contexto, lo que es la música nacional. Y entonces, a los niños esto les encanta, les gusta escuchar, ya sea de mi persona, ¿no?, en este caso, de que puedan escucharme a mí y contar un cuento y poner una música, pero siempre hay que saber bien los cuentos, conocer los cuentos, de cómo transmitir a los niños, de que sea manera más fácil y poder combinar con la música y puedan escuchar y puedan ser oyentes del contexto. Y entonces cada niño respondía de diferente forma y de diferente manera, y los niños empezaban a bailar, a bailar, a bailar, y cada vez que yo iba entonces ahí me pedían: quiero los ratoncitos, los ratoncitos, los ratoncitos. Y entonces, ellos iban escuchando bastante este tema. Y hay mucho más material, tanto de nuestro contexto y otros. Hay más cantidad de cuentos. Y el otro que las puedo hacer escuchar ya es bastante... Manito, las hago bailar, arriba, abajo, las hago bailar, arriba, abajo, las hago bailar. Saco mis manitos, las hago bailar, les doy la vueltecita y las vuelvo a guardar. Entonces hay mucho más, ¿no? Entonces no es lo único, también les encanta como obviamente he ido combinando lo que es con ritual de inicio, lo que es el desarrollo de la actividad, ritual de salida, y entonces se ha ido bastante combinando con la psicomotricidad, y entonces ha sido bastante lo que son los parámetros psicomotores, como en un caso decía la licenciada Elizabeth Herrera, de que no solamente pueda trabajar un solo psicomotricista, sino es que tiene que haber dos en la sala, donde uno pueda observar, donde uno pueda estar jugando con los niños, ¿no? Entonces, para poder recabar los datos, ¿no? Entonces, para ir viendo más objetivo el trabajo, ¿no? Entonces, como lo decía, cada niño tiene una expresividad psicomotriz bastante diferente y recibe una información de diferente forma, una información exteroceptiva, ya sea a nivel auditivo o otros que eran visual, ¿no? Entonces se trabajaba de esa forma y entonces era la expresividad de cada niño, y ahí es donde se incrementaba el tono muscular, hay que a veces bajaban con más energía, otros trabajaban, se explayaban, o sea, era bastante los niños que disfrutaban y era placentero para ellos, ¿no? Y entonces decían, las maestras mismos decían, o sea, no sé, ¿qué haces? ¿No? Me decían, ¿qué haces? No sé, los niños te extrañan, si faltaba una clase o no iba a una sesión, ellos mismos me extrañaban, me decían, estamos esperando al profe Moisés, ¿no? O en este caso, ¿no? Me decían así, profe Moisés, y entonces me buscaban a mí y me decían los niños, vamos a ir a la sala a jugar, vamos a ir, o sea, ¿no? Entonces siempre era bastante para ellos poderse divertir, poder jugar con ellos, ¿no? Y bastante que ellos mismos trabajaban también, ¿ya? Y eso era lo bastante importante en el Centro Virgen Niña, ya sea en la educativa, ¿no? Con los niños de regulares. Entonces he ido trabajando de esa forma y de esa manera, y empiezo con esta introducción, ¿no? Y más ratitos también vamos a ir escuchando otras músicas también de a poco, y que se las puedo brindar, si la quieren, las puedo pasar el material. Es casi son 5 packs, es amplio y casi de 2 DVDs. Ya eso sería un poquito empezando la introducción. Ya ahora sí entraríamos lo que son
a los cuentos motores. Ya la parte teórica, como lo decíamos, un profesional en el área de psicomotricidad tiene que tener una formación tanto teórica, práctica, tanto personal y tanto profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener como psicomotricistas consolidados, donde el psicomotricista siempre va a ser como un puente, ¿no? Entonces, donde va a estructurar al niño, ¿no? Entonces, ahí es donde el psicomotricista no tiene que tratar ni de contratransferirse, ¿no? En este caso, si tiene problemas o situaciones, como decía, dejar de lado esos problemas, ¿no? Entonces, en este caso, donde el niño puede identificar nuestras emociones y podamos explotar, ¿no? Entonces, los cuentos motores, ¿no? Los niños y las niñas se caracterizan por vivir un mundo, ya sea de fantasía o ya sea de imaginación, porque cada niño se imagina y tiene una fantasía bastante diferente al cuento motor. No va a ser lo mismo que el otro niño, ni el otro niño no lo va a poder copiar, porque es un ser único, como les decía en un principio. Para ello, es la parte más que mejorar la forma de educar y enseñar, digamos, de tratar de entender su mundo de ellos, porque ya tienen un mundo de ellos y los niños pueden expresarse, podemos ver lo que siente ese niño, lo que piensa ese niño, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, los niños a partir del movimiento se va expresando al exterior, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, el psicomotricista tiene que tener esa capacidad y esa habilidad de ir a través de la observación. Nos decían los licenciadas, tenemos que ir más allá de lo observable, ¿verdad? Más allá de lo que tiene ese sistema persona, ¿no ve? No es solamente ver y aplicar un test que estar evaluando si cumple o no cumple. Sé que los tests son algo objetivos, ¿no? Pero más información y enriquecedor vamos a tener a través de la observación. El test solo te da numéricamente, ¿no? Y entonces, ahí en la institución de Virgen Niña manejan eso bastante, ¿ya? Pero yo digo que no es adecuado, manejan lo que son los parámetros psicomotores que tienen aprobado también con CDGs y con el ministerio, y también lo van aplicando en la educación especial, ¿ya? Pero de nosotros lo vemos los que son los parámetros psicomotores, y tiene una edad límite y tope, los parámetros psicomotores, lo que es el movimiento, tono, etcétera, ¿no ven? Entonces vamos viendo esas características. También tomamos en cuenta en esta parte lo que es la entrevista inicial, cuando tú ves algo que en el niño se va observando, entonces yo tenía que tener esa entrevista, esa comunicación con el papá, o con la mamá, porque en este Centro Virgen Niña vienen niños de diferentes situaciones, venían separados, o sea, a veces venían con diferentes dificultades, entonces la profesora en ese caso no tenía esa capacidad y esa habilidad de poder brindarles esa información, ¿no? Entonces, y en este caso había con los niños de inclusión, no podían cómo poder trabajar las adaptaciones, y entonces teníamos que ir viendo esas características, cómo trabajar, y entonces a las maestras se les brindaba herramientas de cómo intervenir o de cómo poderles ayudar a los niños con inclusión, ya sea con autismo, porque a veces entraban niños con autismo que se irritaban, no toleraban, y entonces, por lo tanto, los cuentos motores no solamente va a ser enfocado al niño, sino que también va a ser enfocado de cómo se relaciona con el otro, cómo va a haber esa comunicación con el otro, ¿no ve? Y entonces vamos a ver la reducción del tono muscular, el incremento de su expresividad psicomotriz del niño, ¿ya? El cuento motor es estimulante y motivador, ¿ya? Porque está contando algo, ¿ya? Para el niño. Y vemos el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, el desarrollo de la imaginación, y le sirve tanto la creatividad, ¿verdad? Y entonces, en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos dos hemisferios, ¿no? De lo que es la creatividad, tanto la imaginación, tanto lo que es en el hemisferio, tenemos la parte musical. Entonces, vemos esos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, la mirada del psicomotricista tiene que ser una mirada donde que pueda ver tanto su gesto, tanto las modulaciones tónicas, tanto el movimiento, la postura, o sea, vamos viendo esas características, ¿ya? El jugar para el niño va a ser algo representante
de jugar su propia historia vivida por otro, o sea, por él mismo y por el otro. Y también los niños veían a los demás, hacían esa copia también, pero no los realizaban o los realizaban, pero se expresaban. Hacían una copia donde identificaban al otro. Y por lo tanto se trabajaba también bastante lo que es la lateralidad, el equilibrio en los cuentos también que se relatan, ¿no? Entonces hay que ir combinando esos aspectos, lo que son los contenidos de la psicomotricidad, ¿no? En este punto de los cuentos motores, ¿no? El cuento motor es una variante en el cuento ya sea hablado, ¿no? Como decía, como un cuento representado o un cuento jugando, donde el psicomotricista ahí tiene que jugar, tiene que divertirse, tiene que transformarse como a la edad de los niños, ¿no? Entonces, a su mismo nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la parte de los cuentos motores. Es amplio, es bastante amplio la investigación, pero este es un poco cortito que la voy realizando, ¿ya? Y dentro de eso ya serían lo que son, y dentro de eso de la sala tendríamos que tener todos son las actitudes del psicomotricista, ¿ya? Las actitudes, la capacidad de escucha, que es lo importante, la disponibilidad corporal, la contención, como les decía, lo que es la capacidad de escucha se refiere a la capacidad de descentrarse hacia el niño, ¿no? También hay que ser empáticos en esa parte. La actitud de la empatía implica aprender a hacer una lectura tónica del cuerpo del niño, una postura, su mirada, sus gestos, asimismo también su voz, ¿no? Observar la expresividad psicomotriz, ¿no? Del niño. También un ajuste y la aceptación del otro tal como es. No, y no como nos gustaría que fuese, sino es que tenemos que aceptar al niño como es. Y vuelvo a repetir, como nos gustaría que fuese, que tenemos que decir, así tienes que hacer, así, no. Y la parte pedagógica lo hacía de esa forma, así, o sea, querían la perfección de su motricidad fina, no veían ese daño emocional que le hacían al niño también, ¿no? Entonces, con los niños incluidos, se hacía de forma porque habían pinza tanto que no se habían desarrollado o no había adquirido aún, pues, la pinza fina, ¿no? Que sí tenían movimientos en bloque, que estaban en proceso, en plena maduración del niño en ese entonces. Y por lo tanto, la profesora derivaba al equipo multidisciplinario que pueda hacerse una evaluación y por lo tanto ya hacía el niño en sus emociones, decía, estoy mal, o sea, o sea, me decían así, ¿no? Estoy mal, me siento mal. Y entonces ya veía una etiquetación de la maestra, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hacía un daño emocional en esa parte, ¿ya? Eso sería en cuanto un poquito de los cuentos motores, pero este tema es bastante amplio, lo he hecho lo más resumidito que he podido, lo que la expresividad psicomotriz de los niños. Hasta aquí una pregunta. Que nos presentó realmente de mucho beneficio para implementarlo en la sala de psicomotricidad, ¿no? Porque abre, ¿no?, la creatividad del niño, la alegría, ¿no?, en estos cuentos motores. Y bueno, licenciado, tal vez también nos podría hablar, ¿no?, hablando de la música un poco, ¿tiene alguna vinculación con lo que es la motricidad fina? Nos referimos a esto porque básicamente lo único que las maestras hacen es ver el síntoma, perfeccionarlo, ¿no? Lo único que quieren es que escriban bien la A o la B o la C, es lo único que quieren, que se van enfocando en eso, lo que es la motricidad fina, y solo escribir y escribir y escribir, no saben que los niños también se cansan y los niños con inclusión mucho más peor, ¿no? Entonces sí hay una implicancia en lo que es con la motricidad fina, también lo llamamos a movimientos finos, ya sean las praxias, ¿no? En este caso, también hay praxias linguales, tanto de fonoaudiología, ¿no? Pero nosotros más nos enfocamos lo que es a la motricidad, ¿no? Nosotros bien sabemos que al ser humano le tomamos de forma integral, ¿no? De forma global, ¿no? De tanto los sistemas,
sistema institucional, sistema familiar, sistema sociocultural, al macrosistema, como lo dice Bottini, ¿no? Y este sistema persona que hacemos un daño emocional, obviamente le afecta, hay una implicancia con esa parte de la motricidad fina, por lo tanto, en esta edad es inadecuado poder que trabajen en esa parte, ¿no? Porque los niños en esta edad tendrían que estar jugando, aprender a través del juego, ¿ya? Y los niños aprendían a través del juego. Yo no los hacía hacer motricidad fina, no, sino es que los niños tenían que hacer una representación gráfica de manera creativa, ya sea como lo que es con el movimiento, o ya sea verbal, o ya sea plástica, ¿no? Entonces, o les presentaba lo que es la masa, entonces los niños hacían lo que se divertían, y entonces se plasmaba en esa parte, ¿ya? Pero es importante también, no en nuestra área como psicomotricistas, enfocarnos en esa parte de la motricidad fina, que es un punto bastante delicado para los niños, y los vuelvo a decir a todas las maestras, que también ver el desarrollo, que es importante el desarrollo psicomotor del niño, ese desarrollo que trasciende en la estructuración. También para la motricidad fina tiene que haber un tono, una buena postura, ¿no? Entonces es importante bastante trabajar esa parte de la motricidad fina que les corresponde a las maestras de pedagogía. Ya también lo pueden hacer de otras formas, la representación, o también la hacían con picadillos, o hacían bolitas, o sea, más bolitas, ¿no? Yo veía eso. Entonces, eso no era la forma de que puedan realizar esas actividades, sino es que también tienen que ir más allá, que estén jugando, divirtiendo, ver las otras. Tampoco irlos comparando en la motricidad, y tampoco tenerlos sentados, o tampoco tenerlos aislados, ¿no? Con los niños con inclusión sucedía eso. Entonces le decían, ponían una silla de castigo, lo decían, entonces tú tienes que sentarte allá, ¿no? Entonces, no, eso ya no es inclusión, ¿no? Ya es quitarle del grupo, ¿no? Aislarle del grupo, y entonces le hacemos ahí un daño emocional. Mientras más se le hace un daño emocional a este niño, entonces este niño ya no va a poder lograr incorporarse al grupo, y entonces va a ser más peor, ¿no? Entonces, por lo tanto, el psicomotricista en este caso tiene que tratar de incluir, tratar de trabajar con todos en ese enfoque, en esa mirada psicomotriz y la observación, ¿no? Eso sería dentro de hay una estrecha vinculación con la motricidad y tanto con la música también, y para más adelante hay resultados excelentes que van a salir músicos que van a ir conociendo de a poco, que están en este transcurso. ¿Otra pregunta? Bueno, licenciado, nos hace saber, ¿no?, que el movimiento en general del niño, ¿no?, es muy importante, ¿no?, porque Henry Wallon decía, ¿no?, que el movimiento es parte del niño, pero más allá de ser parte del niño, es propio del niño, ¿no? Entonces el niño tiene una necesidad de moverse por algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar ese algo, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, este juego del niño también que va a ir evolucionando, no solo en un movimiento, sino en una representación mental, donde influye, digamos, la imitación, de imitar personajes, transformarse en algo. Nos decía Henry Wallon también que dominar la imitación también se refiere a dominar el propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se domina el cuerpo, también se accede a otro tipo de pensamiento, que es lo que trabaja en una parte de la psicomotricidad. Entonces, cabe resaltar que es muy importante el movimiento, y la música es una influencia bien grande en esto también. Bueno, licenciado, muy interesante. Sí. ¿Ya? ¿Algo más que acotar? Bueno, eso sería, licenciado, realmente muy buena la charla, y si usted tiene algo más que decirnos o algún conocimiento más que nos quiera brindar. Eso sería en cuanto a temas de cuentos motores, pero como les decía, cuentos motores son amplios, es amplísimo, y tardaríamos más, y hay muchos más puntos que aportar, ¿no? Y tratar de hablar con Miguel Sassano también, que habla de tiempo, cuerpo y espacio. Ya sería otro tema más adelante, cómo se combina con la música, y de Miguel Sassano también, y en otra oportunidad se va a dar, y la voy a presentar también, pero es
bonito tema también que se debería de dar esa pequeña charla, pero este es un pequeño que estoy iniciando con los cuentos motores para que se pueda entender un poco mejor y para que se puedan ver diferentes líneas, que no es lo mismo que la musicoterapia y que los cuentos motores. Son líneas muy diferentes que se tiene que abordar desde un aspecto psicomotriz. Eso sería. Bueno, licenciada, muchas gracias. Entonces, podemos pasar a las preguntas. Bueno, si los que nos están siguiendo en la transmisión tienen alguna pregunta, la vamos a responder en este momento. Y bueno, si vamos a responder unas 3 preguntas, y si es que hay más preguntas, lo vamos a responder directamente en los comentarios por escrito. Aquí tenemos una pregunta, me voy a acercar para leerla, dice nuestra compañera Shirley. Nos dice, una consulta, por favor, nos habla de musicoterapia. ¿Qué actividades recomendaría para niños de 4 a 5 años? Ya, dentro de las actividades, una recomendación, ¿no? Más allá de que se fuera una musicoterapia, yo aplicaría lo que es, o aplicarías en este caso, los cuentos motores que acabamos de reproducir. Y no, es para toda edad, no es para son hasta adultos mayores que trabajan y estos cuentos motores, que se hace una sugerencia con estos cuentos para que las puedan realizar. No solamente tenerlos como relajación, ¿no? Es relajación como la música, lo hacemos echar, lo balanceamos, o sea, eso ya llegamos a la representación, ¿no? Cuando estamos en la sala o previo antes de la sala, cuando hacemos esa relajación con la tela o hacemos balanceos o giros también. Entonces, hay muchas formas de trabajar con la música, pero de música que sea de ambiente, de nuestro contexto, ya sean sonidos de pajaritos, de agua, o sonidos de ballenas, que a muchos les interesa, y entonces hacerlos relajar entonces, por lo tanto, la recomendación para eso sería los cuentos motores que la puedes realizar. Y entonces, si el material lo requieren, ya me escriben al Messenger, las puedo enviar también para que puedan trabajarla, ¿no? Esto de manera, de una formación práctica para que puedan adquirirla. Bueno, licenciado, muchas gracias. Bueno, dice aquí, en nuestra misma compañera, nos dice, ¿uno puede crear los cuentos motores? Los cuentos motores, sí, se la puede crear, ya, se la puede crear, la podemos contar de diferente forma, ya, pero siempre tiene que ver nuestro contexto. Ojo, con nuestro contexto y en la parte educativa, ya sea privado de convenio, están con el currículum base, tiene que estar con nuestro contexto, ya sea música nacional. En nuestro contexto es música nacional, no tratar de involucrar músicas del exterior, ya sean internacionales, por ejemplo, el reggaetón. No, a los niños les estamos bastante exigiendo más, ¿no? Entonces tenemos que ir de a paso, de a poquito. Ya los cuentos motores tienen que ser en nuestro contexto, con sus ritmos que puedan también los niños poder expresar. Y más adelante ya ir poco a poco ya buscando otras músicas también. Bueno, licenciado, aquí tenemos otra pregunta de nuestra compañera Stephanie. Nos dice, buenas tardes, mi consulta es, ¿desde qué edad recomienda trabajar con música en la sala de psicomotricidad? Edad la podemos trabajar desde los 3 a 4 años. También se puede trabajar antes o también se puede trabajar después, ¿ya? Pero obviamente en nuestra sala de psicomotricidad no tiene que haber muchos estímulos, ¿no? Y si hay muchos estímulos, por ejemplo, en una sala vi que ponían telas fosforescentes, no, es mucho estímulo para ellos también, tiene que ser poco estímulo, entonces para poder trabajar lo que es la expresividad. Tal vez se puede trabajar antes, también se puede trabajar después, no hay una edad, porque trabajamos desde que nace el niño, ya estamos haciendo escuchar música, o cuando la mamá o el papá
en el momento de que le está contando en el vientre materno, ¿no? Entonces ya hacemos un cuento, o lo dicen, lo hablan de una forma, ya vas a llegar al mundo, o sea, ya estamos haciendo un cuento, ¿no? Entonces de esa forma se puede ir realizando. No hay una edad límite, pero dentro de la institución lo hemos realizado a partir de 3 a 4 años. Tal vez se pueda trabajar más antes, sí se la puede hacer, o tal vez después también se la puede realizar. Bueno, licenciado, muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, esa ya sería, ¿no?, la tercera pregunta. Bueno, si es que hay más preguntas, se les va a responder de manera escrita. Y bueno, Sí. licenciado, ha sido un tiempo muy, muy bueno, muy lindo de conocer más de la música y la psicomotricidad. Y como usted dice, hay más temas que tocar, ¿no? Para que nuestros compañeros también profundicen en lo que es el conocimiento para llevarlo a la práctica. Y estamos muy agradecidos por este tiempo, licenciado. Le esperamos en una próxima oportunidad con otro tema. Y realmente muchas gracias, licenciado. Perfecto, igualmente, gracias por la invitación y también nos encontramos en otro momento también con más temas que sí les va a dar de mucha importancia y de mucha relevancia. Esto es lo poquito que se está haciendo, hay más temas y hay más investigaciones que también se las puede ir hacerlos conocer, ¿no? Entonces, igualmente, gracias a todos y gracias a todos los televidentes también por la invitación y gracias a la Universidad Salesiana, a Centro Virgen Niña, a ustedes, a Adam, y por lo que han venido a hacer sus prácticas, y espero que también vengan a realizar también y se les va a ir abriendo las puertas, ¿no? Y entonces vamos investigando y claro que totalmente que se puede realizar, ¿no? Y eso sería en cuanto a la internet. Bueno, licenciado. Muy bien. A todos los que nos siguieron la transmisión, muchísimas gracias. Sé que fue de mucho beneficio para su conocimiento y les esperamos en una próxima oportunidad en este mismo espacio y me despido. Que sea hasta otra oportunidad. Hasta luego.